Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí en un episodio más del Adoremos Podcast. Pasa algo que vuelve a inflamar mi corazón. En todo lugar podemos vivir cosas de Dios, ¿no? Sigue valiendo la pena tener esa esperanza y seguir. Recuperar la confianza de esos jóvenes que ya no confían tanto en la iglesia. Es tan sencillo como hazte amigo de ellos. ¿Cómo están? ¡Bravo! Pues hoy tenemos invitados desde la hermana República de Tabasco. No podemos negar o confirmar si el gobierno federal nos invitó a hacer este episodio. Hay un afán de que mayores coterráneos tabasqueños tengan mayor visibilidad. Dicho sea de paso, históricamente la península quiso independizarse, así que pues... ¿Y qué salió mal? Pues no nos dejaron ser libres. No lo dejaron. Está con nosotros John Don. John Doe. John Don. El buen John. John. Bienvenido, bro. ¿Cómo estás, hola, John? hola. Bienvenido. Gracias. Feliz de estar acá. Digo, ya hacía rato que no veía a la familia de Adoremos en Ciudad de México, entonces muy contento de estar acá. Bienvenido. Gracias. Y está con nosotros también Mario. Mucho gusto. ¿Qué tal? Igual, bienvenido. Gracias, Igual gracias. de Adoremos Tabasco. Yay. Cuéntanos, John, ¿cómo estás? ¿Cómo está Adoremos Tabasco? Creciendo. Son un montón. Creciendo, sí. Sí, la verdad es que ha sido una temporada en la que, pues, Dios está suscitando muchas cosas en Adoremos Tabasco. Personas, pues, están sumándose al proyecto de manera intencional. Estamos recibiendo gente nueva, gente que, pues, tiene esta necesidad de conectar con Dios y ha encontrado en Adoremos un espacio, ¿no?, para poder hacerlo. Entonces, pues, nosotros encantados siempre de recibir gente nueva, bajo la visión, pues, que nos has transmitido a lo largo de los años. ¿Cuántos años llevas ya en Adoremos Tabasco? 11 años. 11 años. 11 años. Wow. Sí. ¿Y Ya es un rato. te acuerdas cómo fue que llegaste a Adoremos? Uy, sí. Pues fue bien curioso porque yo trabajaba en una empresa donde una amiga servía en la iglesia donde nos congregamos en la parroquia del Espíritu Santo, ahí en Villahermosa. Y bueno, ella me invitó originalmente a una comunidad, pero pues yo no me sentí tan atraído. Y posteriormente me dijo que había otra comunidad, otro grupo de jóvenes que se congregaban en el Starbucks. Entonces, como que desde ahí yo dije, ¿qué grupo de la iglesia se congrega en un Starbucks? Obvio, ¿no? sí. ¿Qué Obvio, eso es de Dios. ¿Qué clase de sectarios son estas? Sí, Pero no, eso me llamó mucho la atención. Es Y entonces una señal de Dios. dije, pues yo quiero ir ahí, ¿no? Claro. Quiero ir al Starbucks a ver qué onda. Sí, Starbucks fue como un común denominador en muchos lados. Sí. Y Reunirse en el Starbucks Starbucks. patrocínanos. Deberían. Y a raíz de esa experiencia de llegar a un grupo de conexión, justo, pues 11 años después aquí sigo. Wow. Sí. Sí. Oye, y en estos 11 años, para ti, ¿qué ha sido como, cómo has encontrado o cómo has visto esa como consistencia de permanecer en Adoremos? ¿Qué te ha llevado a tener esa perseverancia? Claro. Pues bueno, yo ya, digamos que antes de conocer a Adoremos venía de una experiencia de fe. O sea, como que vengo de una familia donde la fe, pues, es importante desde que yo tengo conciencia. Mis papás, mi familia en general, pues éramos, íbamos a misa. Eventualmente, pues me fui insertando también a comunidades en las diferentes etapas de mi vida, de niño, de adolescente. Cuando decido estudiar mi carrera, mi profesión, me mudo a la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Tú qué estudiaste? Químico, farmacéutico, Ok. biólogo. Esa es mi profesión. Y bueno, ahí conozco otra comunidad también. O sea, como que siempre hubo este anhelo de buscar a Dios, ¿no? Entonces, en Jalapa me integré también a una comunidad en la que recibí mucha formación. Y bueno, de regreso a Villahermosa, ya después de estudiar la universidad, pues igual intentaba como buscar una comunidad, pero igual ya esa etapa de mi vida me pedía como algo distinto. O sea, como que ya lo que había conocido, pues era bueno, pero eventualmente había como esta espinita de algo diferente, ¿no? Entonces, cuando llego a Adoremos, como que hago match inmediatamente.
Y a partir de ese momento comienza un proceso en el que creo que lo que más ha resaltado ha sido como la forma en cómo yo descubro a Dios en mi vida. Creo que eso es lo que me hizo también hacer clic y permanecer todo este tiempo. O sea, las formas en cómo Dios se manifiesta en mi vida, con las personas que me rodean, eventualmente en los diferentes procesos míos y de las otras personas. Y en todo eso, ver a Dios es como, creo que no lo había experimentado de esa forma en las otras etapas. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo descubriste tú a Dios o cómo experimentaste tú a Dios? Ok, pues creo que es algo de lo que ya han hablado acá en el podcast. Yo soy una persona visual y auditiva, entonces como que son dos formas en las que yo puedo eventualmente conectar. Y la música jugó un papel importante. O sea, creo que Adoremus en su momento me atrajo a través de la música. Entonces, escuchar música diferente y sobre todo lo que eso generaba en mí. Estos encuentros con Dios a través de los momentos de adoración. La forma también en cómo yo veía que las personas disfrutaban lo que en ese momento estaban viviendo. O sea, como que eventualmente en otras experiencias, pues llegábamos, recitábamos, eventualmente sí había música, pero esta experiencia de ver a las personas y visualizar cómo en sus expresiones ellos mostraban que estaban teniendo un encuentro con Dios era algo que particularmente yo no había visto. Entonces eso también me sorprendió mucho y me hizo decir, yo quiero también experimentar eso, ¿no? Yo quiero también tener esta capacidad de experimentar a Dios de esas formas. Y eso fue lo que eventualmente me hizo ahí también conectar. Wow. Qué hermoso. Sí. A ver, Mario, coméntanos, ¿cómo fue tú que llegaste a Adoremus? ¿Qué encontraste en Adoremus? Porque ya tienes algún tiempo con nosotros, entonces. Sí, Coméntanos un ya poquito acerca de tengo como 4 años más o menos. 4 años. 4 años, Y pues la verdad para mí Adoremus, desde que llegué sentí que era una comunidad diferente, porque se sentía esa parte más como amistosa de relacionarse genuinamente con los miembros del grupo y más que nada hacer amistad centrados obviamente en Dios, ¿no? Pero esa parte de hacer amistad creo que fue una parte fundamental porque muchas veces en los grupos en los que he visto en la iglesia, por lo general es nada más ir, cumplir con lo que se solicita para el grupo, y si no cumples no eres parte, y si cumples está bien ahí, pero nada fuera de eso. Entonces, por esa parte yo creo que fue como que lo que más me ayudó a conectar en Adoremus, y creo que es como que parte de la esencia, ¿no? Que es buscar amistades genuinas. ¿Y las has encontrado? Sí, gracias a Dios sí. En Adoremus puedo decir que he encontrado muchos amigos y que han estado en momentos felices, en momentos tristes, y que sin importar si yo pienso de una forma diferente o ellos piensan de una forma diferente, sé que ellos cuentan conmigo, yo cuento con ellos. Claro. Y es la parte bonita también de Adoremus, que a pesar de que somos un grupo de inclinación católica, no tenemos como que esa restricción de... Y creo que ya lo comentaban también en el podcast, de que está esa apertura que es como con la idea justamente de ir rompiendo esa barrera de lo que es las religiones, pero muy arraigadas. Entonces esa parte, y también los que justamente tampoco tienen alguna creencia dogmática. Entonces esa parte como que es muy bonita porque se va haciendo algo más genuino, más familiar. Eso es lo que más me ha gustado de Adoremus. ¿Tienes como algún ejemplo, algo que venga a tu mente
de algún momento en el que esta amistad genuina que encontraste en Adoremos te haya ayudado en tu vida de fe, en tu vida diaria? Pues mi mamá falleció el año pasado. Uf, lo siento mucho. Y en muchas ocasiones pude contar con el apoyo de mis amigos de Adoremos. Más allá de ir como Adoremos, fueron como mis amigos. Uh-huh. A apoyarme, a darme ánimos. Y pues son esos momentos donde a veces tú dices, tienes otros amigos que ni siquiera te han preguntado cómo estás. Entonces ahí como que dices, wow, son personas que genuinamente se interesan por saber cómo estás, por brindarte ese apoyo que a lo mejor en ese momento necesitas alguien que te extienda la mano. Y pues así varias oportunidades donde igual, por ejemplo con John, muchas veces me acerqué a pedirle apoyo, opinión sobre algunos temas de mi vida, del trabajo, de cualquier cosa. Entonces ahí pues obviamente ya sale muy por fuera de lo que es la cuestión religiosa o la cuestión de Adoremos, que sería a lo mejor, bueno, más bien entra más la cuestión de Adoremos, que es más hacer una amistad genuina. Y pues en esos momentos siempre he tenido a quien acudir gracias a esta comunidad. Claro, y creo que también eso es gracias al liderazgo de John, porque yo he visto el corazón que tienes y tienes un corazón dado a eso, a escuchar, a estar, a ser presente, a crear lo que se dice una comunidad, ¿no? ¿Cómo eso a ti ¿qué es lo que tú has visto a lo largo de estos 11 años? ¿Cómo eso ha impulsado esta comunidad? Pues creo que una de las cosas que más me ha impactado dentro de la comunidad justo es poder descubrir que puede ser un bien para los demás, ¿no? Y Dios en cada uno de nosotros como que ha depositado un don, un talento, ¿no? Esto hasta es bíblico, ¿no? Dios ha depositado talentos en nuestras vidas y muchas veces no sabemos que los tenemos. Y en la comunidad yo descubrí que podía crear estos ambientes y estos espacios con las personas donde se pudieran sentir seguros, escuchados, y eso está muy alineado pues a la visión que tiene la comunidad. Entonces como que hizo un match y dije, a mí se me da esto, ¿no? Es algo como que particularmente siento que Dios me ha llamado a hacer en esta vida, y al mismo tiempo encuentro un espacio donde puedo hacerlo, donde puedo ponerlo en práctica. Entonces, durante estos 11 años ha habido momentos, igual he recibido como muchas experiencias de otras personas que han estado en la comunidad que también me ayudaron a descubrir eso, porque no fue algo que yo ya traía o sabía que tenía, ¿no? ¿Cómo lo descubriste? Justo con la experiencia de otros. Okay. O sea, yo también en su momento tuve necesidad de que me escucharan, yo tuve necesidad de que me acompañaran, yo tuve necesidad de que oraran por mí. Claro. Y estas personas lo hicieron. Entonces, eventualmente, su ejemplo también me ayudó a decir, bueno, ellos lo hicieron por mí, yo lo puedo hacer por otras personas, ¿no? Entonces, eso fue lo que de alguna manera impactó también ahí mi experiencia de poder acompañar, ¿no? Justo cuando en otros escenarios, como en pláticas con amigos que no precisamente están dentro de la comunidad o dentro de la experiencia de fe, o incluso personas de mi trabajo, me han llegado a preguntar, ¿cuál es tu propósito en la vida, no? Es como, y yo siento particularmente que Dios me ha llamado a eso, a acompañar a las personas, y desde ahí siento ese llamado muy fuerte, ¿no? Por eso creo que también en la comunidad he permanecido todo este tiempo. Creo que es algo que he entendido y que al mismo tiempo Dios me ha puesto las herramientas para poder desempeñarlo de la mejor manera, ¿no? Mi humanidad a veces me gana en ciertos momentos, pero, Claro. pero veo frutos y las personas también como que eventualmente lo van reconociendo, ¿no? Y eso siento que pues es parte de mi llamado.
Ahora, 11 años, pues, han pasado y yo creo que pandemia fue un momento difícil para todos, ¿no? Para todas las comunidades, para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo fue que Adoremus Tabasco pasó por esta etapa y cómo viste tú en ese periodo los frutos que habían venido recogiendo? Porque en realidad pues ya llevaban bastante tiempo, ¿no? O sea, antes de ti también hubo otras personas al frente de Adoremos Tabasco. Claro. Y llegaste tú y ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido el camino Claro. de esto durante pandemia y post pandemia? Sí, justo creo que una de las cosas en las que pude ser muy sensible es, o sea, como que al principio yo veía que todo esto no se trataba de mí, o sea, y reconocer que muchas de las cosas que se estaban suscitando no eran cosa mía. O sea, eran el conjunto de los talentos y la creatividad de las personas de las que estábamos en ese momento, ¿no? Y aprender de eso, ¿no? Tener el corazón para decir, bueno, yo no soy bueno en esto, pero esta persona sí es bueno en esto, ¿no? Sí. Y es como de, en conjunto, veíamos cómo seguir, ¿no? Cómo seguir caminando. Eventualmente en la pandemia, pues esto de ya no poder vernos, a mí esa parte como que me sorprendió también, porque aunque sí yo tenía ideas y todo esto, eventualmente las personas de las que estábamos rodeados, o sea, que eran como parte del liderazgo de la comunidad, o sí, algunos de ellos siguen siendo parte del liderazgo de la comunidad, venían con propuestas y decían, podemos hacer esto eventualmente. En pandemia, por ejemplo, cuando pudimos pensar, pues ya esto se detuvo ahora. Pandemia para nosotros fue una temporada donde seguimos de manera diferente, ¿no? Uh-huh. A través de sesiones de Zoom, eventualmente llamadas. También, por ejemplo, yo algo que hacía era que eventualmente semanal, a la semana hacía una llamada para alguien, ¿no? Entonces, y se me ocurrió así. Wow. Y eventualmente era como de, pues si había una necesidad de alguna persona, pues ya me enteraba, ¿no? Y sabía que podía orar por esa persona específicamente por algo que estaba pasando, ¿no? ¿Hubo alguna historia en particular que te haya impactado? Sí, cuéntanos. Sí hubo una de ellas. Eventualmente, pandemia creo que vino a develar que muchas personas podíamos o traíamos quizá ahí algunos rasgos de salud mental que no habíamos atendido y se intensificaron. ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Entonces sí recuerdo que en una ocasión hice esta llamada y eventualmente la persona estaba en medio de un ataque de ansiedad. Wow. Y me dijo, no sé por qué me marcaste. Y no fue como que hiciera algo extraordinario, simplemente empecé a platicar, ¿cómo estás? Cuéntame qué has hecho, etcétera. Y al final de la conversación me dijo, justo cuando tú me llamaste yo estaba en medio de un ataque de ansiedad. Intenté como controlarlo, que no te dieras cuenta, no quería como... Pero ahorita que estoy ya cerrando la llamada, o sea, me siento bien, me siento tranquilo, ¿no? Entonces... Eso, y fue algo como súper sorprendente para mí porque dije, ¿cómo una simple conversación puede tener un efecto en la paz de una persona? ¿No? Y por supuesto, este tipo de experiencias yo siempre se las he reconocido a Dios. Muchas cosas que eventualmente han sucedido con una participación mía, siempre las reconozco como algo que Dios inspiró, algo que Dios hizo, ¿no? Jamás es como, yo, mis capacidades, mis habilidades, ¿no? Es como de, pues esto solo Dios lo pudo haber hecho, wow. ¿no? Entonces, eso pudiese ser una de las que más me impactó. Sí, creo que, para mí es tenerlos aquí hoy está súper chido como traer todo eso que de una u otra forma Dios va poniendo en diferentes lados, ¿no? Y para mí eso ha representado mucho como que la comunidad en su temporada se haya extendido una parte de esa visión en diferentes lados, ¿no? Y creo que Tabasco
al menos lo que uno ve, ¿no? De lejos, ¿no? O lo que alcanza a ver en las fotos, o empieza a ver como de, hey, hay esta persona nueva acá, o se siguen viendo, ¿no? Están haciendo alfa. Son cosas, y digo, eso particularmente en Tabasco, y ojalá vengan algunas otras personas que han sido parte de la comunidad que Dios ha hecho cosas súper chidas en las que nosotros nos ponemos a sentar y aprender, porque muchas veces son cosas en las que la teoría está buena, pero la práctica está complicada, ¿no? Y eso, hacer comunidad y relaciones es ensuciarse las manos, ¿no? Al final de cuentas, y creo que es algo hablo de forma muy personal en la que a mí me reta. O sea, a mí me reta poder mantenerse a pesar de que no haya músicos, por ejemplo. O sea, claro. Hablabas algo de la música y desde que yo llegué a Adoremus, o sea, sé que cantas tú y sé que César y algunos estuvieron como apoyando en algún momento, pero no he sabido que ha habido como un ministerio de música como tal, pero como a lo mejor dentro de esa deficiencia podría decirse, Dios ha enriquecido mucha la parte comunidad o la parte de relaciones, y a lo mejor acá de nuestro lado falta mucho trabajar más en eso, ¿no? Pero ¿cómo han podido mediar eso y como que ante las, pues no sé, dificultades, ¿no? O sea, como de hacer comunidad y no tener músicos también y seguir conectando a pesar de eso, claro, ¿no? A pesar de que a lo mejor en un momento fue una esencia muy importante, ¿no? La experiencia musical dentro pero cómo ha elevado esta parte de comunidad Dios, ¿no? En Tabasco, ¿no? No sé si Mario o John. Yes. Los dos estaría chido que lo dijeran, ¿no? En su perspectiva. Pues, o sea, obviamente la parte de la música no ha dejado de ser importante porque pues siempre es como que una parte que va también como que marcando una diferencia en cuanto a los grupos que hay en la iglesia. Pues ya sabemos como la particularidad del worship, que es diferente. Pero pues la parte obviamente de la conexión que hay social, creo que también obviamente es muy importante, y por lo menos en Tabasco, que es donde yo he tenido experiencia con Adoremus, creo que pues es pilar de la comunidad. Y el hecho de que por el momento no tengamos música, ministerio como tal, pues yo pienso que es cuestión de tiempo también para que se vuelva a tener un ministerio de música en Tabasco, porque poco a poco vamos a ir otra vez juntando a la gente, y ya hemos recibido también talentos que pues pueden ir formando ese ministerio de música. Y pues justamente la parte otra vez de las conexiones es que nos permite poder ir armando ese rompecabezas nuevamente. Creo que si obviamente se hubiera quedado solo en la parte de la música con lo que ya se tenía, sí hubiera sido algo bonito también, pero a lo mejor si no se hubiera trabajado tanto la parte de lo social, no se hubiera llegado a tanta gente. Claro. Yo creo que Tabasco en Adoremus, por lo que yo he visto, es una comunidad grande, y a pesar de que no siempre nos reunimos todos, esa comunidad siempre está ahí. Muchas veces pasa un año y vemos que en una conexión llega un miembro que ya tenía un año sin venir, y es como, wow, sigues aquí. Y es bonito pues porque claro, pues hay como que ese reencuentro y todo esto. Entonces pienso que ahí ha sido un factor muy importante eso de las relaciones con los miembros de la comunidad. Sí, respecto a la música, sí debo confesar que hubo un momento en donde entré como en crisis. Porque pues sí me tocó ver, ¿no?, un ministerio consolidado. De hecho, en Tabasco
no solo teníamos servicios para nosotros, sino nos invitaban eventualmente para hacer o tener momentos de adoración en otras comunidades, en otras parroquias, ¿no? Porque pues veían lo que estábamos haciendo y la relevancia y el impacto o la influencia que teníamos pues en los jóvenes sobre todo, ¿no? Por la música, por la parte visual y demás, ¿no? Incluso por el lenguaje que ocupábamos justo con ellos, ¿no? Entonces cuando viene esta etapa en la que eventualmente personas por diferentes circunstancias empiezan a tomar otros caminos y eventualmente los músicos que teníamos pues también pues entraron en ese proceso, pues mi primera reacción fue tengo que buscar a alguien que sustituya este lugar y estaba como muy preocupado y eventualmente cómo le hacemos y a veces era como hablarles a los que ya estuvieron una temporada porque también entendían un poco la música que se ejecutaba dentro de la comunidad y al final también como que había resistencia, entonces entraba como en un estira y afloja y hubo un momento en donde dije, bueno, ya no más. A soltar. Se va a deshacer. ¿No? Sí. Exacto, ya no más. Y también como que yo le decía a Dios, pues ayúdame, ¿no? O sea, pues me llamaste a esto, me pusiste en este lugar, ponme los medios, ¿no? Ujú. Y eso ha sido como algo bien chistoso que también he aprendido como a aceptar que hay momentos donde la respuesta de Dios no va a ser la que yo busco, ¿no? O la forma en cómo quiero que Dios responda no va a ser la forma en que yo quisiera, ¿no? Entonces en ese momento entendí que quizá no era por ahí, pero no era una limitante para dejar o permitir que la música siguiera siendo ese elemento importante dentro de nuestra comunidad. Y ocupar los recursos y utilizar la creatividad para eso, ¿no? Entonces, pues afortunadamente vivimos en una etapa o en una temporada tecnológica. Entonces, aunque no había música en vivo, pero eventualmente pues poníamos la laptop con una bocina e incluso armábamos como la playlist, ¿no? Y hasta los momentos entre que la primera rola y el momento del inter, ¿no? Que hubiese como una atmósfera con un sintetizador y demás. Digo, ahí echábamos manos de quienes les sabían un poco más esta parte. Y entonces armábamos y así era como de pensábamos y estructurábamos todo el servicio, ¿no? Entonces, digo, también de repente se limitaba un poco al famoso fluir, ¿no? Y dejar. Pero eso no limitó que gente se conectara, que eventualmente adorara a través de la música. Y bueno, hemos tenido que justo adaptarnos a eso hasta ahora, ¿no? Como decía Mario, eventualmente Dios también ha ido dándonos estas señales de que quizá viene una temporada donde Tabasco va a empezar a formar de nuevo un ministerio de música. Entonces hay gente que siente el llamado a hacer esto toda su vida, entonces como que también estamos acompañando esos procesos. No nos vamos así como que luego, pues también es como un poco ver el proceso de la persona y si eventualmente también lo quiere hacer a través de la comunidad, ¿no? Lo que me lleva a preguntarte, justo en estos 11 años y en esto que ustedes están viendo, ¿qué, podría decirlo en una sola palabra, qué sueñan, ¿no? Pero sobre todo, qué señales han visto espiritualmente en la comunidad de decir, creo que este es el rumbo, el camino, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Si bien cuando Adoremos surge en un contexto en el que queríamos hacer cosas nuevas dentro de la iglesia y que hace 10 años pues había mucha resistencia, encontramos una pastoral muy cerrada, muy inflexible, muy rígida, y que de 15 años después, ¿no? Casi, parecería que estamos empezando a ver un ambiente, una manera de pensar, que sigue siendo rígido, inflexible, cerrado, pero como que hay un poquito más de disponibilidad porque se ve, ¿no? O sea, ya los efectos que estamos viendo, que sí, justamente pocos jóvenes de la iglesia, pocas vocaciones, o sea, ¿hacia dónde ustedes dirigirían? ¿Qué ven? Bueno, como decía al principio, o sea, veo una comunidad creciente, ¿no? Veo una comunidad en la que las personas
llegan, se conectan con Dios, pero eventualmente descubren también en Adoremos un lugar donde pueden poner sus talentos al servicio. Okay. Entonces, y está sucediendo justo ahora. Estamos reencontrándonos con personas que ya eventualmente conocíamos y conociendo nuevas personas con talentos increíbles que cuando descubren el propósito o la visión de la comunidad dicen yo quiero ser parte de eso y quiero poner mi talento al servicio, ¿no? Entonces veo una comunidad donde justo hay nuevos talentos, nuevas personas. O sea, sí hubo una temporada donde éramos los mismos, las mismas caras, los mismos rostros, y ahora veo, o sea, siento que va a haber un Adoremos Tabasco donde nuevas personas se van a parar al frente, ¿no? Entonces, y eso me llena de emoción, porque a ratos siempre platicaba con los amigos que están más cercanos, Mario, Frida, Diego, que son las personas como que eventualmente siempre están ahí acompañándome. Saludos a Frida, Diego, Sí, Tabasco, toda la familia. Ellos tienen Tabasco. un lugar aquí especial. Sí, vengan. Y platicaba con ellos y les decíamos, o bueno, les decía eventualmente que a veces sí me sentía como un poco de, pues somos Estancado. los mismos, ya Los mismos 4. los mismos 4 y qué onda. Los mismos 4. Y hacia dónde vamos, ya le paramos, ya le dejamos aquí, le damos las gracias a Oscar por Cerramos el changarro. Dale. Oscar, Y sí, eventualmente cuando he entrado como en esos momentos donde incluso a Dios le digo, pues ya hasta aquí, ¿no? O sea, ya también tengo una vida y proyectos que hacer por fuera. Claro. Pero suceden cosas, eventualmente Dios llega. Algo que he visto, y eso es bien curioso, porque como cuando digo ya creo que hasta aquí, pasa algo que vuelve a inflamar mi corazón, ¿no? Entonces, y a decir, va otra temporada, y otra temporada, y otra temporada. Entonces, creo que también la comunidad y sobre todo Dios a través de la comunidad, me ha enseñado a que mi llamado, o sea, particularmente mi llamado, y no digo que voy a estar todo el tiempo al frente de Adoremos, porque eventualmente todo es un ciclo, ¿no? Pero sí reconozco que Adoremos está siendo parte de una etapa, y yo lo podría decir así, digo, no conozco el futuro, pero esta ha sido como la etapa en la que Adoremos me ha permitido sentirme más vivo en toda mi vida. Entonces, eso creo que me hace también permanecer acá. Ok, wow. ¿Cuál sería el futuro, Mario? Pues yo creo que le iba a comentar ahorita algo que ha ayudado mucho a este tipo de comunidades más renovadas ha sido la globalización. Porque, pues como tú lo decías, hace 10 años no era la misma recepción de la iglesia al día de hoy. Y creo que ha influido mucho el hecho de la rapidez de la información. Y creo que la iglesia se ha dado cuenta de que, pues, a los jóvenes ya no los capturas de la misma forma, ya no les llegas de la misma forma. Y creo que esto ha permitido que, obviamente todavía hay ciertas asperezas, pero ha permitido que haya un poco más de aceptación y apertura para, pues, este estilo de renovaciones. Y yo creo que para Tabasco se espera un crecimiento bonito en este tipo de comunidades, porque pues nosotros de nuestra parte queremos empezar a visitar otras iglesias, a invitarlos al worship, y yo creo que esto va a atraer muchos jóvenes. Si seguimos obviamente con la estructura, la visión, la esencia de Adoremos, va a ser algo muy bonito que pues los jóvenes puedan encontrar la forma de conectar con Dios cuando no se sienten tan identificados con las formas tradicionales. Entonces esa parte pues me emociona, porque pues
el llamado de Dios siempre fue vayan y Evangelicen. la palabra. Anuncien. Anuncien la palabra. Vengan y anuncien. Y evangelizar, vaya. Dicen, vayan. Y y sí, o sea, sí ha sido ese ha sido pilar de la iglesia, pero creo que se ha visto muy desde la parte religiosa. Entonces, volviendo a la renovación, aquí estamos entrando por la parte emocional, la parte amistosa, donde pues, como lo comentaba en el podcast, aquí lo principal es ganarte la confianza, de recuperar la confianza de esos jóvenes que ya no confían tanto en la iglesia, que quieren más bien conocer gente, hacer amigos, necesitan alguien que los apoye. Y luego de eso, irles platicando sobre tu experiencia con Dios, cómo ha influido Dios en tu crecimiento, en tu vida. Pero una vez que ya ellos han mostrado esa apertura para poderles evangelizar como tal. Entonces yo, pues como te digo, siento emoción y mucho ánimo de que haya crecimiento de la comunidad en Tabasco. Hablando de esta parte de la tradición, coméntenos, porque yo imagino que la iglesia en Tabasco, la iglesia católica en Tabasco tiene ciertas tradiciones que no puedes mover y se maneja de formas diferentes que no lo creo. por acá, ¿no? Yo espero que haya súper abiertos, todos muy open mind, todos muy puestos para la renovación. Es la tierra del bienestar. Ajá. Ya nacieron con el worship en las cunas y así, ¿no? A ver, coméntanos cómo ha sido este tránsito por la iglesia católica, dentro de la iglesia católica, y bueno, pues qué están haciendo ahorita por acá. Muy bien. Hay una anécdota local en Tabasco que cuando Adoremus estaba buscando casa, ¿no? Nuestro actual director espiritual, el padre Saúl. Saludos, padre Saúl. Saludos al padre Saúl, que seguramente está viendo o va a ver este podcast. ¿Cuándo viene a México? Viaja seguido. Para que venga viaja seguido para acá. podcast. Claro que sí. Y algo que descubrimos es que el padre tuvo la apertura para recibir a la comunidad. Entonces, por lo que me cuentan las personas que estuvieron en ese momento, ¿no?, de la plantación y demás de la comunidad en Tabasco, el padre muy abierto como a la visión y a la forma de la comunidad. Pero las personas dentro de la iglesia, como que, sobre todo en los momentos en que teníamos los servicios de adoración, y pues ya saben, ¿no? La música, la batería, la guitarra eléctrica, para ellos el ruido eventualmente pues no les agradaba tanto. La luz. Las luces y esto, y eventualmente hubo personas que como que levantaron firmas para que nos fuéramos de la parroquia. Voten. Sí. Democracia. Pero pues el padre entendió y ha entendido durante estos años cuál es nuestro propósito, ¿no? Y ha formado parte de también de este proceso y de este acompañamiento. Entonces, para nosotros eso ha sido quizá una de las cosas o de los elementos que ha hecho que Adoremus tenga esta apertura no solo en la parroquia, sino también eventualmente con otros sacerdotes o eventualmente con otras comunidades, como que sí nos den la apertura. Pero sigue habiendo gente que no, hasta la fecha. Gente que sí lo ve raro, que incluso pues nos dice que eso está mal y demás, justo por la formación o las estructuras o los esquemas que ellos tienen, ¿no? Entonces, ante eso tratamos siempre de ser pues asertivos, tratamos de no entrar en el conflicto, de eventualmente pues incluso tener el corazón de decir, bueno, ¿qué podemos hacer por ti con lo que sabemos hacer? Y eso nos ha abierto puertas. Tanto así que ya antes nuestros servicios eran en un salón, ¿no?, o en un espacio como exclusivo. Y hoy por hoy ya hemos tenido elevaciones en el templo, ¿no?, con estas personas que eventualmente pues como que no les late tanto, pero nos han permitido pues usar nuestros recursos, usar nuestra música
y pues incluso adorar juntos, ¿no? En esos momentos. Entonces, siento que quizá la forma o lo que nos ha ayudado a nosotros es no entrar en el conflicto, sino eventualmente con paciencia y también con formas asertivas ir entendiendo pues a las personas y al mismo tiempo buscando estos espacios para poder conectar con Dios y las personas. Sí, esa parte en la que dices de globalización, digo, se me vienen muchas imágenes, ¿no? Obviamente hay gente que tiene muy estigmatizada la globalización, ¿no? O sea, como Estados Unidos y esas cosas, ¿no? Pero, en cuanto a esa cuestión en la que dices de una visión mayor, ¿no? O como un detectar, pues eso, ¿no? Que empieza a ver, y lo decía igual Oscar, ¿no? Y lo hemos hablado en el podcast, que empiezan a haber ciertos signos o señales en lugares donde antes no había una apertura, ¿no? Y antes no, ni de loco, ¿no? O sea, y ya empiezas a ver comunidades en otros lados, empiezas a ver la inquietud de abrir ministerios con un enfoque más hacia el worship, hacia ese tipo de música, hacia tipo como de experiencias. Y no sé, o sea, creo que para mí, y digo, esto es una reflexión también muy personal en cuanto a que muchas veces nos atareamos con, o bueno, a mí me pasa, uno tiene como su amor también por donde tiene la convicción que es aquí mi lugar y tiene que y de aquí tiene que surgir todo y de aquí tiene que, no sé, porque en algún momento pues Adoremos fue la única, a lo mejor referente dentro de eso, ¿no? Pero ver cómo Dios ha sido fiel como en cuanto a hacerlo en diferentes lados y como que me da esta como visión de y como tú decías al principio, no se trata de mí, no se trata de Adoremos, se trata de lo que Dios está haciendo en otros lados y este es como el corazón también del podcast, como abrir esto como a lo que Él está haciendo en diferentes lados y traer ese fuego, ¿no? O sea, creo que como que mucho para mí es como, y esa también era la intención de que estuvieran aquí, como recibir ese fuego que ustedes traen en la cuestión de relaciones, comunidad, y lo recibimos, y toda la cuestión de vemos crecimiento, vemos que nuevos talentos. Pero qué importante es como lo que han dicho, ¿no? O sea, todo de paciencia, no frustrarse, mantenerse aún así al final de la línea donde ya estás a punto de decir, no, ya creo que aquí no es. Y Dios llega con algo y, hey, no, todavía no acabamos y se sigue como creciendo esa esperanza, ¿no? Y a lo mejor el temor de la esperanza muchas veces como, ¿y si falla? ¿No? ¿Y si no? Y si no me dan la entrada, ¿no? Y qué, o sea, qué fuerte es eso, ¿no? Fuerte como sigue valiendo la pena tener esa esperanza y seguir aportando en donde estés, ¿no? O sea Adoremos, sea la iglesia católica, sea los monaguillos, no sé, o sea, todas las mil cosas, ¿no? Que hay dentro de ese mover enorme, ¿no? Que hemos hablado, que es muy difícil de diagnosticar por completo, ¿no? Sí, y algo de lo que tú comentas que me viene a la mente es algo que platico de repente con ellos, es justo cuando estamos en medio de esta, digamos, pues de este discernimiento, de esta crisis, pudiéramos llamarlo así, siempre es escucha todas las voces, eventualmente todas las voces que rondan en tu cabeza, y en esas voces va a haber gente que te va a apoyar y gente que también, o voces que te van a decir no es así, no vale la pena eventualmente, ¿no? Pero siempre al final como que llegar a esos momentos donde sabemos que la voz que estamos escuchando es la voz de Dios, ¿no? Y que eso es lo que finalmente va a suscitar todos los frutos, la paciencia, la creatividad, el cómo le hacemos, el qué le decimos, el cómo le transmitimos el mensaje. Esos momentos de encuentro con Dios en lo personal, creo que es lo que fortalece y suscita todos estos frutos que estamos viendo y que personalmente creo que se van a seguir suscitando. Y yo rescato algo muy valioso que es
Siempre he pensado últimamente, sobre todo, que la iglesia se dice en crisis porque la crisis es que ya no hay jóvenes, pero no están esos jóvenes en la manera y en la forma como la iglesia quiere que estén. Exactamente. Claro. Sí están ahí, pero no como Sí. ellos quieren. O sea, que quieren Sí. que haya un grupo de jóvenes que estén sirviendo en la parroquia y que se llamen grupo de jóvenes de la parroquia y que hagan todo lo que el padre no quiere que hagan otra gente y que se confirmen y que vayan a misa. Que traigan las Y que traigan las sillas, sillas y muevan las mesas, que vayan y que al vayan- evento del decanato y de la que vendan arquidiócesis. afuera de las Y que vendan, o sea, parroquias. ese modelo, yo lo que digo, pues ese modelo va a estar en crisis, está en crisis y estará en crisis siempre, porque probablemente ese es el modelo que ya no va a estar. Claro. Por eso no significa que no haya jóvenes, ¿no? Yo al inicio, cuando a mí me preguntan, oye, es que ¿cómo alcanzamos a los alejados, no? Y yo escucho estos foros y estas mesas de discusión y análisis y las tendencias y lo que los jóvenes opinan de que nos dijo Barna Group y, o sea, que está bien todo eso. Pero yo siempre lo dije desde un inicio, dije, a ver, a esta generación que tú dices alejado, es tan sencillo como hazte amigo de ellos. Punto. El mejor modelo y método de evangelización es hazte amigo de cualquier persona, ¿no? Come con él, háblale, pregúntale cómo está, acompáñalo en sus complicaciones de la vida, ¿Cuáles son sus entiéndelo, defiéndelo, ¿no? Está con él. Yo creo, y ahorita lo pensaba un poco, yo he acercado mucha gente a la iglesia, más que a la iglesia, a Dios. Espero haber acercado más gente a Dios que a la iglesia. Y mucha de la gente que ha acercado a Dios no ha sido a través de, inclusive no ha sido a través de Adoremos, o sea, esto es complejo de entender, Sí. no ha sido a través de este grupo, de este ministerio, no, ha sido a través de este contacto personal, de este, oye, te entiendo, de este, oye, mira, está Dios, mira, te recomiendo este libro, mira, vamos Cuentas al cine conmigo. juntos, mira, cuentas conmigo, mira, te invito a cenar, oye, tengo este problema y no sé qué hacer, mira, te ayuda este dinero para resolver tu problema, te ayuda que vayamos acá, o sea, eso es, o sea, para mí esa es la evangelización del futuro, del hoy, ¿no? Del aquí, porque es ahí ese camino. Y a mí me encanta que tanto tú, John, como Adoremos Tabasco lo haya descubierto, ¿no? Porque yo me acuerdo que al inicio de Adoremos yo hablaba mucho de eso y como que yo decía, como que nadie entendía de lo que yo refería, ¿no? Todo el mundo estaba como más ilusionado por crear un grupo de jóvenes de 15 que ven y Mandan que la hacemos kermés, y la sí. kermés, las Sí, playeras, las playeras, y paso y uniformados. hagamos un flash mob y, o sea, Sí. que está bien, pero al final yo creo que eso es para mí eso es lo valioso y lo que rescato y que para mí es una joya y un tesoro tanto de Adoremos Tabasco para Adoremos y para la iglesia, ¿no? El decir, probablemente no hay jóvenes en nuestras iglesias, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, porque no nos hacemos amigos de ellos. O sea, nada más, ¿no? Los queremos adoctrinar, los queremos pastoralizar, los queremos catolizar, pero muy, y eso es muy fuerte, como muy mercantilmente, sin comprometer. De la puerta de la parroquia ajá, hacia adentro. sin Wow. comprometer una relación, porque a final de cuentas una amistad es eso, es una relación que yo creo un vínculo con alguien y en ese vínculo tanto la otra persona como yo descubro a Dios y eso es maravilloso. Así es. Sí, es curioso que lo menciones porque justo creemos que parte de lo que Adoremos Tabasco se distingue es que no tenemos como este miedo a recibir a las personas tal cual son. Y dos, nuestra intención principal no es justo como dices, ¿no? O sea, convertirlos, ¿no? Ese es un trabajo de Dios y finalmente nosotros crearemos el espacio y compartiremos la experiencia. Y en la medida que la persona se abra esta experiencia, pues Dios va a ir suscitando el espíritu de conversión, ¿no? Y demás. Pero justo nuestro interés como comunidad es conocerte. Queremos saber quién eres, qué haces, qué piensas. Y en ese compartir en conjunto también compartir de nosotros qué hacemos, cómo pensamos, qué creemos, ¿no?
Y, y ha sido como el éxito. Yo te podría decir que de los que estamos actualmente en la comunidad, pues no tenemos este perfil de ser religiosos, ¿no? Y eso es algo que también ha atraído, y nos los han compartido muchas personas que tenían como tiempo de no pisar la iglesia o pisar un templo, y de repente es como es que yo llegué con ustedes porque en otras comunidades pues la forma como que no me hacía clic, ¿no? Es como que esa forma no. Y entendemos también que hay formas para todos, o sea, tampoco creemos que somos como la única forma, ¿no? O sea, entendemos que hay un sector al que estamos enfocados, ¿no? Y a ese sector estamos dirigidos, y habrá quienes las formas tradicionales les seguirá haciendo clic y les seguirá haciendo sentido, ¿no? Pero para quienes no, estamos quizá nosotros. Qué genial. Yo creo que Adoremos debería en una temporada usar el eslogan Adoremos, somos tus amigos. Oh, sí. Y El amigo de todos. el amigo de todos. Pero, y es que es real, piénsalo, Jesús decía, yo ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una mística en eso, y hay una teología, y si quieren también una pastoral. Pero es esa dinámica. Y yo soy el amigo de Jesús, pero yo soy el amigo también en nombre de Jesús, claro, de otra persona, ¿no? Sí, vuelvo a lo mismo. Para mí ha sido como tanto lo que han compartido es tenemos el afán de seguir programas, de seguir, como decía Oscar, ¿no? Seguir la pastoral, clavarnos con esas ondas y amistad, ¿no? O sea, generar amistad, que de igual también tiene su lado agridulce, ¿no? Del conectar, ¿no? Pero o sea, como quería hablar un poco de que nos comentaran ustedes cómo, no sé, si lo han compartido o no, o algo nuevo respecto a Alfa, o sea, lo que y digo, sé que Alfa es un programa, ¿no? Pero algo que a mí me ha impactado mucho de Alfa es como, volviendo a lo mismo, a lo que han compartido de un lugar donde no se sienta un ambiente religioso y no se sienta un ambiente en el que buscas convertir o convencer a la gente de que, pues eso, ¿no? De tu punto respecto a Dios o tu punto respecto a la fe. Ustedes creo que, o sea, que nos platicaran un poco de esa experiencia, ¿no? Y Alfa es un poco ha sido como que va creciendo un poco, pero creo que, o sea, es un buen momento para ver cómo ustedes han abordado esa onda de invitar a gente a comer, ¿no? Invitar a gente a platicar y nada, como encontrar una oportunidad nada más de dar el mensaje y que sea como un mensaje en el que la gente pueda ser libre, ¿no? Y pueda expresar tal cual lo que piensa acerca de Dios, ¿no? ¿Les ha funcionado Alfa? Pues sí, yo creo que Alfa tiene una parte muy esencial de lo que tiene Adoremos, que es que cualquiera puede opinar. Y es bonita esa parte cuando vienen las preguntas y ves que hay respuestas variadas. O sea, no es que todas son respuestas sí es el camino de Dios y todo centrado a Dios. Hay las respuestas de los que no están de acuerdo, de los que piensan de forma diferente. Y yo creo que esa parte es como que también te dicen, no, pues aquí, porque hay grupos donde si respondes de forma diferente, pues tu respuesta ves que ya no sale al aire. Y aquí es como, sí se está tomando en cuenta esa respuesta. Editado. Censura ese comentario. Y hay un corte, ¿no? en el video. Entonces, pues yo creo que esa parte es como que una de las esencias que tenemos también en Adoremos, que es, si tú opinas de forma diferente, también eres bienvenido, no te vamos a censurar, no vamos a juzgarte porque pienses de forma diferente. Más bien al contrario, eres bienvenido, queremos saber cómo es tu experiencia, de qué forma lo ves tú. Y muchas veces en la religión, como a lo mejor lo dicen de una forma diferente, creen, no, pues no tiene nada que ver con nosotros. Entonces siento que ahí es donde la iglesia cierra muchas puertas
a jóvenes sobre todo, que son los que principalmente vienen con estas formas diferentes de ver el mundo, de ver las cosas. Entonces, esa parte de alfa, pues como que también te da te marca un punto de que dices, no, pues esto no es lo mismo que un grupo de la iglesia común. Se ve que hay pues una apertura diferente. Además, bueno, Alfa crea toda una atmósfera, que hemos hablado mucho de atmósferas, ¿no? Adoremos también está atrás de estas experiencias, ¿no? Que no solo sean totalmente místicas y acá, ¿no? Trascendentales, ¿no? Pero que por medio de estos lugares, aunque sea un Starbucks, aunque sea una casa, aunque sea ir al parque, porque he visto que también hacen reuniones en lugares muy abiertos, cosas así, ¿no? Eso también forma parte como de la experiencia de saber que estás viviendo una experiencia con Dios, con tus amigos, pero en un lugar totalmente diferente, ¿no? Yo creo que Alfa se presta mucho como para esto, ¿no? De moverse de lugares, de tener otras sensaciones y de ver que en todo lugar podemos vivir cosas de Dios, ¿no? A través de la amistad y de toda esta enseñanza, ¿no? ¿Cómo es en Tabasco un día Alfa? Un día donde vamos a platicar sobre... Pues de entrada no sabemos dónde va a ser, o sea, o más bien no siempre es el mismo lugar, ¿no? Así es. Eso también como que hemos visto que ha sido clave, porque más allá de la logística y toda esta parte de acomodar dónde hacer una sesión, también hemos visto que justo cambiar un poco los lugares da una mejor respuesta a la asistencia, ¿no? De cuando pudiera pensarse lo contrario, ¿no? De si lo hacemos todo en la parroquia, pues ya saben que va a ser en la parroquia y van a llegar todos, ¿no? Y hemos visto que, porque sí ha habido momentos en donde varias sesiones, o quizá no todo un alfa, pero por lo menos la mitad del alfa fue en el mismo lugar, ¿no? Y en esta ocasión hemos estado moviéndonos como en diferentes lugares y hemos visto buena respuesta, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra, lo que decías, ¿no? O sea, Dios no se limita a un lugar, ¿no? Es curioso que hace 2 semanas tuvimos nuestro día alfa, ¿no? Que fue en casa de uno de los miembros, un amigo de la comunidad. Y justo algo que a mí me sorprendió muchísimo es que personas que apenas están entrando a la comunidad tuvieron encuentros con el Espíritu de manera extraordinaria, ¿no? Incluso personas, y esto por experiencias previas, no solo en este alfa que estamos llevando, sino personas que desde hace tiempo yo conocí, que originalmente decían, no, pues yo sí creo en Dios, pero tenían sus reservas. Ajá. Y hoy los veo adorando, o sea, con una forma extraordinaria que digo, o sea, sí, de verdad, o sea, levantando las manos, cantando cuando antes pues solo llegaban y escuchaban. Entonces, ver esos frutos me confirman que finalmente nosotros no somos los que controlamos a Dios, ¿no? Sino que Él es el que va suscitando las experiencias en los lugares. Obviamente, si nosotros estamos dispuestos, ¿no? a recibirlo, entonces, pues, eso creo que nos ha funcionado a través de Alfa, ¿no? Y también, digo, regresando un poquito a la experiencia de nuestro director espiritual, él vivió de la primera sesión Alfa que hubo, el congreso de Alfa que hubo aquí en Ciudad de México. Él estuvo presente junto con otros sacerdotes y vinieron en su momento miembros de Adoremus. Él conoció la experiencia, él también la difundió en la diócesis en Tabasco. O sea, hubieron parroquias que eventualmente hicieron sesiones Alfa y sigue habiendo, ¿no? Entonces, es una herramienta que es conocida y nosotros la seguimos utilizando porque nos funciona justo para crear estos momentos de encuentro con las personas, pero al mismo tiempo llevarlas a un encuentro con Dios, ¿no? De manera muy orgánica. Y eso es lo que a mí me gusta de la sesión Alfa, que empieza con sesiones donde sí se comparte la experiencia de fe, pero en un punto se vive la experiencia de fe,
Entonces, a través de la oración, a través de el worship y demás, que al final pues forma parte de nuestra identidad. Qué genial. ¿Qué dejarías? ¿Qué dejarías de este episodio? ¿Con qué te gustaría cerrar? Que creo que lo más importante es aprender a ser amigos. Uh-huh. Sí, y el modelo es Jesús, definitivamente. Jesús es la persona que nos muestra cómo ser un muy buen amigo. O sea, en las buenas y en las malas también. Entonces, eso. Wow. Mario. Sí, aprender a ser amigos genuinos. Y pues tengo aquí una frase del Papa Francisco que dice: el Evangelio irá adelante. El Evangelio no irá adelante con evangelizadores aburridos y amargados. Solo irá adelante con evangelizadores alegres, llenos de vida. Entonces aquí justamente yo creo que el Papa también nos invita a esa parte de ser como más familiares, porque pues volvemos a lo mismo. Clásicamente es: ven y haz en la iglesia, se entera la pastoral, la apoya en todo, pero no es con un ambiente familiar o quiero ser tu amigo, quiero estar contigo en las buenas y en las malas. Entonces yo me quedo con esa parte de que tenemos que trabajar esa parte de las relaciones en lugar de buscar evangelizar por evangelizar. Exacto. Uh-huh. Wow, qué hermoso. Para mí. Bueno, pues yo me siento como muy orgullosa de Adoremos Tabasco. La verdad, como lo decimos, ¿no? 11 años se oye bien fácil, ¿no? Pero el camino siempre te tiene tus sorpresas, ¿no? Y yo creo que la perseverancia que han tenido, y además porque siempre han sido una comunidad que está dispuesta a aventarse, ¿no? A aventarse, a arriesgarse, a ir por todo, a ir por más. Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que aprender, ¿no? O sea, de no quedarse sentado, no quedarse parado, de no esperar a que lleguen, sino de ir por más, ir y hacer, ir y pedir, ir y estar dispuesto, ¿no? A lo que Dios quiere para ustedes. Yo creo que es así, de sentimiento de orgullo mucho por lo que han hecho, por el trabajo que han tenido en estos años y por lo que Dios quiere para ustedes en el futuro, ¿no? Gracias, John. Gracias, Mario. Gracias. Por seguir en este camino, porque sabemos lo que es estar a su lado, ¿no? Y pues cuentan con nosotros. Sí. Gracias. No, pues yo agradecido igual de tenerlos. Es un honor de verdad y honramos tanto a la comunidad, liderazgo de John, todo lo que han hecho y nada, eso que decías, aprender a ser amigos, o sea, creo que John es algo que modelas muy cañón, ¿no? Y nos lo llevamos, ¿no? Y seguramente un gusto conocerte, Mario, chidísimo, ojalá podamos seguir en contacto de aquí en adelante y que sigas, no sé, compartiendo ese fuego, ¿no? O sea, creo que para mí algo que me llevo, ¿no? O sea, hay fuego en diferentes lados que necesitamos y que hoy lo recibimos, ¿no? Y me quedo con 3 cosas, o sea, paciencia, el valor de la amistad y la cuestión de la globalización, ¿no? Una perspectiva global de iglesia ayuda mucho a mantener la perspectiva más clara. Exacto. Pues yo sobre todo agradecerte a ti, John, gracias por tu servicio, por tu corazón, porque la comunidad de Adoremos Tabasco es lo que es gracias a ti, Yay. gracias a tu paciencia, a tu fe, a tu perseverancia, pero me quedo con eso, con tu corazón que está volcado hacia estar ahí para los demás. Y creo que eso es lo que eso es lo que has transmitido a toda la comunidad y que la comunidad a su vez ojalá lo puedan replicar a otros, ¿no? Creo que ustedes han encontrado podríamos decirle, un carisma muy particular en eso, ¿no? En estar para otro, en ser un amigo para otro, sin agenda, sin esperar nada a cambio de eso, simple y sencillamente estar.
Así es que te agradezco mucho y en verdad, como dice Paloma, ¿no? A mí cuando me preguntan Adoremos siempre digo, y Tabasco, que son un montón, le digo. Son un buen, le digo. Sí. Pero Saludos a todos. Saludos por a todos, allá. por Saludos. cierto, les mandamos un gran abrazo. Vengan a Ciudad de México. Sí, vengan, invítenos cuando no haya calor, pero... Sí, Hay no que sé. llevar es el podcast a complicado. Tabasco. Pero Enero, yo creo. yo creo que es muy bonito porque Adoremos en general ahorita estamos como en una época de escuchar a Dios, de entender, de tener mucha paciencia y observar también qué Dios está haciendo alrededor y observar y discernir más bien cómo Adoremos puede aportar al plan de Dios, ¿no? A lo que Él está haciendo para esta generación, para esta época de su iglesia, para lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que es muy importante, a veces más que apresurarse a hacer planes y ahora que sigue, y ahora qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, es tener la claridad, ¿no? hacia dónde. Y creo que es algo que ustedes han hecho muy bien. Y creo que es algo que han sabido discernir y que les animamos a que lo sigan haciendo, ¿no? Yay. Sí, Así es que gracias. un saludote a todos los hermanos de Adoremos Tabasco. Y a quienes formaron parte en algún momento, Así porque es. creo que también, si hoy por hoy Adoremos Tabasco está activo, fue también por la labor que hicieron Así es. aquellos que estuvieron de manera activa, presente e intencional, ¿no? Entonces, pues también honramos las vidas de ellos. Así Sí. es, así es. Oramos por ustedes. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Visítenos más seguido. Sí, gracias, gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Yay!